Tengan todos, amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Estamos, hermanos míos, en el Evangelio de Mateo. Usted lo sabe, estamos ya en el capítulo 11 y estaremos en esta mañana en los versículos del 16 hasta el 24, en la segunda parte de este mensaje que hemos titulado El que tiene oídos, oiga. Estas son las palabras de aquel que es, como acabamos de cantar, incomparable en gloria. Dice así la palabra de Dios: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oremos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor, por tu bendita exhortación que nos llama a correr a tu Hijo Jesucristo. Señor, que nuestros oídos sean oídos que oigan, Señor, te pedimos. Que nuestros corazones, Señor, sean receptores, Padre, de tu verdad, sabiendo que tus exhortaciones y amonestaciones, Señor, son en amor, Padre. Porque tú no quieres, Señor mío, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedimos que tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. No abandones a tu iglesia, no abandones a ningún alma aquí, Padre. Por favor, te pedimos, ten misericordia y da vida a todo aquello que esté muerto. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El domingo pasado concluimos la primera parte del mensaje en esta sección de la Escritura, y lo hicimos con el versículo 15, en este capítulo 11, desde luego, que decía, y les recuerdo, hermanos míos: el que tiene oídos para oír, oiga. Es de este versículo de donde tomamos el título para este par de sermones, el de la semana pasada y el de hoy. Y la razón, hermanos, debe ser clara. Permítame recordársela. Es clave, hermanos, porque todos tienen oídos físicos, pero pocos tienen oídos espirituales. Esa es la realidad. Muchos escuchan el sermón del domingo, pero son pocos los que oyen la voz del Rey Jesucristo. Así que oír con oídos obedientes es un llamado absolutamente urgente. De hecho, hermanos, es el llamado final y definitivo. Si usted mira en Apocalipsis el llamado que hace el Señor Jesucristo a las iglesias, invariablemente escuchará esta advertencia: el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora en los versículos 16 a 24, el Señor Jesús continúa su reprensión de una manera que conmociona a sus oyentes, porque expone la incredulidad de una generación entera y pronuncia juicio sobre las ciudades que mayor luz recibieron.
Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, no está hablando a los paganos, no está hablando a los inconversos, no está hablando a los no creyentes. No, está hablando a aquellos privilegiados que le tuvieron a Él más de cerca, a quienes fueron expuestos a la verdad constantemente, todos los días. Esta gente tenía a Jesús encarnado, el Hijo de Dios, entre ellos. Se dirige a los que escucharon más sermones, a los que vieron más milagros y tuvieron más revelación divina. Y sin embargo, siguieron sin arrepentirse. Este pasaje revela una verdad verdaderamente impactante, y es esta: la mayor condenación será para quienes recibieron más luz, pero continuaron siendo indiferentes al Evangelio. Lo que vemos en este pasaje, hermanos, es el diagnóstico, no solo de aquella generación, sino también para el pueblo de Dios hoy. La indiferencia de quienes conforman la iglesia moderna es mucho más peligrosa que la hostilidad mundana. Las sillas llenas de una iglesia, hermanos, pueden solo estar ocultando un montón de corazones que en verdad están vacíos de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado, especialmente los que estamos aquí sentados. El acceso a la verdad de la Escritura puede hacer que nos acostumbremos tanto a ella que nos volvamos insensibles a lo que dice. Y Jesús nos recuerda que a mayor luz, mayor responsabilidad. El mensaje de hoy, hermanos, debe sacudirnos hasta el alma si somos cristianos. Porque la incredulidad no es simplemente un error, es una rebelión directa ante el Señor Jesucristo. Y la rebelión no es simplemente peligrosa, sino que es condenatoria. Así que tendremos, hermanos, este pasaje dispuesto en 3 apartados. El primero será la respuesta caprichosa en los versículos 16 a 19. Después pasaremos a hablar de la reprensión contundente, versículos 20 a 22. Y finalizaremos con la ruina condenatoria en los versículos 23 a 24. Así que le invito a que miren sus Biblias. Punto número 1 en esta mañana: la respuesta caprichosa. Esos son los versículos 16 a 19, hermanos. Esta es la reacción de las multitudes. Esta es la respuesta ante el ministerio, persona y obra del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Dice el versículo 16: mas, ¿a qué compararé esta generación? Estas son palabras del Señor Jesucristo. Es semejante, dice él, a los muchachos, esto es, a los niños, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Esto, hermanos míos, hace referencia a un juego infantil común en las aldeas judías de aquel tiempo. Los niños imitaban los 2 momentos más significativos en la vida social: una boda y un funeral. Cuando estos niños querían representar la alegría que se pudiera esperar en una boda, ellos daban la señal y los demás niños entonces empezaban a bailar y a hacer toda clase de diferentes actividades festivas. Y si tenían la oportunidad de tener algún instrumento, entonces había también música. Ese era el juego. No jugaban a casarse, hermanos, no lo confundamos, sino a la alegría propia de una fiesta. Y cuando aquellos que tenían en su cargo cambiar de señal, de pronto y de la nada empezaban a tocar música de lamento, de duelo, de tristeza. Y entonces los niños, jugando el juego, tenían que actuar como si estuvieran en un funeral en donde hay tristeza. Los niños organizaban este juego y daban esas señales. Era un juego popular en el tiempo de Jesús en esa época. Pero en la comparación de Jesús, hermanos, estos niños que escuchan no quieren participar, no quieren jugar. Rechazan el juego, no les agrada, no responden. Y Jesús compara a aquellos que por multitudes le escuchaban con niños necios, tercos e imposibles de complacer. En la necedad de su inmadurez no saben ni lo que quieren. Jesús dice que se parecen a niños caprichosos jugando en la plaza, jugando en el parque,
poniendo como pretexto que no tocan el ritmo que ellos quieren. Quizá usted ha experimentado eso con los niños, con sus propios hijos muchas veces. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, después no es que yo no lo quiero así, y trata uno de complacerlo. Bueno, no quieres nada, dice uno. ¿Por qué? Porque en su inmadurez, en su necedad, los niños no saben ni lo que quieren. Pero esto es lo que está diciendo Jesús, no de niños. Está haciendo una comparación y dice, así son ustedes, multitud de personas que dicen seguirme. No se les puede complacer con nada. Y es una escena, hermanos míos, verdaderamente catastrófica. Porque son corazones inmaduros, necios, egoístas, indiferentes, exigiendo que se les complazca. Y cuando se les trata de complacer, entonces buscan alguna otra cosa y jamás están de acuerdo con nada o satisfechos. Siempre hay algo que estar buscando. Buscan y buscan, pero nunca encuentran porque sus corazones son inmaduros y egoístas. Están esclavizados a su propia necedad y encadenados a una vida espiritualmente miserable en la que nada nunca les satisface. Con nada están felices y no pueden encontrar paz. Y ay de aquel que la encuentre, porque van a hacer todo por quitársela. Son siempre rápidos en buscar el conflicto, son prontos en buscar el desacuerdo, están dispuestos siempre al pleito, la queja es siempre instantánea en sus bocas, son voluntades rebeldes, son sensibilidades endurecidas. Y claro, hermanos míos, siempre tenemos que tomar este sermón para uno mismo. El Señor está reprendiendo aquí a una multitud que, como dije, es el diagnóstico también para la iglesia de hoy. Es fácil empezar a pensar en el nombre de alguien, pero ese nombre de alguien debe ser el propio. ¿No serás tú una persona así? ¿No será que tú eres ese corazón infantil, necio e inmaduro que nunca está conforme con nada? Y lo que está diciendo Jesús es que esa inconformidad la llevan al punto de no querer someterse a la palabra de Dios porque no les agrada. La incredulidad siempre se disfraza de insatisfacción, pero detrás de todo eso hay un alma que simplemente no quiere someterse al Señor. Y mire cómo continúa el versículo 18. Jesús pasa a explicar cómo esto aplica en lo que se refiere a la predicación, a la verdad de la palabra, a la proclamación del evangelio. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esta multitud, hermanos, esta gente había rechazado la severidad y seriedad de Juan. Y también habían rechazado la gracia y la ternura de Cristo. Rechazaron a Juan por su austeridad. Decían, demonio tiene. Era una manera de decir, ya perdió la cabeza, está loco, es un exagerado, lleva las cosas a un extremo. Pero también rechazaron a Jesús por su accesibilidad, por su cercanía con los necesitados, con los pecadores. Es un comilón y un bebedor, decían. Es un glotón y es un borracho. ¿Saben por qué Jesús anda de casa en casa y entre la gente? Porque le encanta que le den de comer. Porque le encanta que le den de beber. Seguro es borracho como aquellos. Hermanos, son polos completamente opuestos, pero la respuesta de la multitud es exactamente la misma. ¿Y por qué? Porque el problema, hermanos, no es el mensajero. El problema, hermanos, no es el estilo del mensajero. El problema es la idolatría, el orgullo, la indiferencia a Dios. El problema que está señalando el Señor Jesucristo es la necedad del corazón. Y esta es la tragedia del corazón humano, hermanos. El corazón rebelde ante Dios prefiere criticar al mensajero antes que recibir el mensaje. Prefiere dar excusas, pretextos, en vez de arrepentirse, humillarse y convertirse. Este tipo de corazón constantemente tiene un pretexto listo para decir, es que todos tienen una vida muy fácil, menos yo. Es fácil para ellos vivir la vida cristiana porque no tienen los problemas que yo sí tengo.
Hermanos, el problema no es el mensajero, repito, no es ni siquiera el método, el problema es un corazón endurecido. La incredulidad siempre va a encontrar una excusa para no creer lo que la Biblia dice, para no aceptar el mensaje del Señor Jesucristo. Y la generación a la que el Señor Jesús exhortó, dice él, era imposible de complacer, porque no querían buscar en el Señor el verdadero arrepentimiento. Rechazaron el ministerio severo de Juan el Bautista, pero también rechazaron el ministerio tierno del Señor Jesús. No hay forma de predicación, escúchelo bien, no existe una forma de predicación que pueda convencer a quien no quiere arrepentirse. Es un corazón terco, rebelde, obstinado. Ni Juan con su austeridad, ni el Señor Jesús con su mansedumbre motivaron, movieron, causaron en esta gente arrepentimiento genuino. Una generación caprichosa siempre encuentra motivos para rechazar el evangelio. Primero decían que Juan era demasiado duro, después que Jesús era demasiado amable, no querían abrazar la verdad sin importar la forma en que viniera. Y lo mismo ocurre hoy en día, hermanos. El diagnóstico que da Jesús de su generación lo da porque conoce la naturaleza del alma del hombre sin Cristo. Conoce cuál es el problema y ese mismo problema enfrentamos hoy. Unos dicen, es que no me gusta ese predicador que grita mucho. ¿Quién se cree? Pero otros dicen, cuando no grita, que nunca grita y le falta pasión. Otros dicen, es que este pastor no nos enseña nada. Pero cuando viene alguien que les enseña, dicen demasiada doctrina. No de eso se trata la iglesia. La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Unos dicen, es que yo no fuera como soy si alguien estuviera detrás de mí ministrándome, exhortándome. Pero cuando se les exhorta mucho, ¿quién se cree para meterse en mi vida? ¡Qué falta de amor! Otros dicen demasiado confrontativo, eso a mí no me gusta. Otros dicen demasiado teológico, es un engreído. La verdad es esta, hermanos, el problema no es el estilo del predicador. Eso está diciendo Jesús aquí. El problema es la necedad del corazón humano. Esta gente, hermanos, esta multitud tuvo a los dos predicadores más grandes que han pisado este planeta. Al mismísimo Señor Jesucristo. Y como vimos el domingo pasado, al más grande de los profetas, Juan el Bautista. Y no se arrepintieron, no quisieron. Hermanos, la iglesia entonces debe combatir el espíritu necio e infantil, tanto de la cultura moderna, así como la necedad e inmadurez de sus miembros. Jesús dijo que esa generación era como niños mimados, exigiendo música a su gusto. Y la cultura actual es exactamente igual. Predícame lo que quiero oír, haz que me sienta bien, no digas cosas que me incomoden, no hables del pecado, no menciones el infierno. La iglesia, hermanos, hay que dejarlo claro, no existe para entretener caprichos espirituales personales de nadie, sino para confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento a todos, hermanos. Los que llevan poco tiempo en el evangelio, los que llevan mucho tiempo en el evangelio, los que vinieron hoy a la iglesia, los que nunca habían llegado a la iglesia. El llamado es exactamente el mismo siempre. El púlpito, hermanos, en una iglesia bíblica no debe nunca tocar la melodía que el mundo quiere escuchar, sino aquella que al Señor Jesucristo le agrada. Y dice el versículo 19, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vemos aquí, hermanos, un contraste que está haciendo el Señor Jesucristo. Primero empieza a comparar a su generación, a esa multitud, con niños necios. Y de pronto en el versículo 19 nos dice, pero. Ese pero es un contraste. Dice, pero la sabiduría. Contrasta esas dos cosas. Miren en la Biblia. Necedad por un lado, pero hay sabiduría. ¿Dónde hay sabiduría? Cuando es justificada por sus hijos. ¿Qué significa eso? Jesús, hermanos, cierra esta sección diciendo que la sabiduría será justificada, será validada, dará muestras de que es real. ¿Por qué? Por sus obras, por sus frutos, por aquello que produce.
Aunque los hombres rechacen los caminos de Dios, la historia mostrará que esos hombres eran unos necios y que la sabiduría celestial nunca se equivoca. Juan cumplió su misión. Juan cumplió exactamente todo lo que se había pedido de él. Jesús cumplió también su misión y, como estaba escrito, la cumpliría muriendo en la cruz, a pesar de la incredulidad humana. A pesar del rechazo humano, la sabiduría de Dios va a dar sus frutos. La evidencia de una verdadera conversión no está simplemente en lo que uno sabe o escucha, sino en cómo vive la persona que escucha. Hermanos, no basta memorizar versículos. No basta entender la Biblia. No basta meditar en los pasajes que leemos. Todo eso es absolutamente necesario. No podemos esperar menos que eso. Pero hermanos, debemos vivir en amorosa obediencia a esas cosas que memorizamos, a esas cosas que entendemos, a esas cosas en las que meditamos. Si no hay un fruto, si no hay una evidencia, si no hay un producto que nace, que surge de eso, entonces estamos perdiendo el tiempo, hermanos. La sabiduría no puede ser únicamente intelectual, tiene que ser una sabiduría moral. Lo que leemos en la Biblia, hermanos míos, no es información. Debe ser transformación desde dentro del alma. De nuevo, hermanos, vemos ese contraste que está haciendo Jesús. Necios, inmaduros, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. Es que yo no voy a esa iglesia porque a mí nadie me saluda. Es que todo ese tipo de cosas que usted seguramente conoce. Dice, Señor, ese no es el problema. Es gente que solo está buscando pretextos. Y hermanos, usted puede confirmarlo. Tristemente puede confirmarlo. Personas que llegan a la iglesia y un día deciden dejar de venir o empiezan a faltar poco a poco, como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Que empiezan a faltar y luego 2 domingos y luego 3 y luego ya no se les ve. Y cuando uno les pregunta, ¿qué pasó? Es que en esa iglesia no hay amor. Es que ahí yo no siento el espíritu. Es que llego y nadie me saluda, nadie me habla. Ok. Vamos a suponer que todo eso es verdad. Vamos a suponer que somos una iglesia que no tiene amor, en donde nadie se saluda, en donde no hay compañerismo, no hay palabra de Dios, no hay evangelio, no hay nada. Bueno, entonces ve y encuentra una iglesia en donde haya todo eso. Y continúa creciendo, ama a tu Señor, sirva a tu Señor, crece ahí. Y a lo mejor hasta vuelvas y nos enseñes y nos reprendas y nos muestres la verdad. Pero no hacen nada de eso. Se van al mundo. ¿Por qué? Porque no es que quieran una buena iglesia. Es que dan pretextos para no crecer en la iglesia donde están porque quieren irse al mundo. Y el Señor nos está diciendo, pero la sabiduría, es decir, aún en medio de todas las cosas, hermanos míos, que todos vamos a enfrentar, aún estando en una iglesia bíblica centrada en el evangelio y sólida, eso va a dar sus frutos. Y también, hermanos míos, lo podemos confirmar. Aquellas personas que han decidido tomar las cosas de Dios en serio y se han enfocado en crecer en gracia en el Señor. ¿Y qué pasa? Se ven los frutos. Se ven los frutos de la sabiduría. La generación a la que Jesús se dirige en este pasaje, hermanos, era necia. A pesar de que conocían, entre comillas, conocían a Jesús. Tenían frente a ellos las evidencias de quién era Jesús. Pero no había un verdadero arrepentimiento. El problema del hombre nunca es falta de evidencia. Escúchelo usted bien. El problema de la incredulidad del hombre nunca es la falta de evidencias. Más bien, hermanos míos, es una falta de arrepentimiento, porque evidencias las hay de sobra. Solo en el Evangelio de Mateo, hermanos, déjenme recordarle. En los capítulos 1 al 4, las credenciales que certifican al Señor Jesucristo son claras. En los capítulos 5 a 7, el mensaje que confirma al Señor Jesucristo es claro. En los capítulos 8 y 9, los milagros que comprueban quién es el Señor Jesucristo son poderosos, literalmente. En el capítulo 10, los discípulos que envía el Señor Jesucristo a proclamar el Evangelio, hermanos, no tiene discusión alguna. Y aquí en el capítulo 11 se levanta un parteaguas, un punto de inflexión, un cambio. ¿Por qué? Porque se han dado múltiples categorías de diferentes evidencias irrefutables que establecen y garantizan la identidad del Señor Jesucristo. Y aún así, la mayoría en la multitud lo rechaza.
Dijimos hace un par de domingos en el versículo 6 de este capítulo 11, decíamos ese versículo 6 que es la columna vertebral de todo el capítulo 11. Decía, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ese es Jesucristo hablando. Él pronuncia una bendición. Bienaventurado, dichoso, gozoso, bendecido aquel que no halle tropiezo en mí. Pues estas multitudes, hermanos, tropezaban con Jesús a causa de su necedad. A causa de esa inmadurez en el corazón. Y ante la evidencia innegable de la identidad de Cristo, el rechazo al arrepentimiento tiene solo una explicación. Niños necios, jugando a la iglesia, jugando con Dios, insensatez inmadura, indiferencia, necedad, tienen el corazón de un niño caprichoso. Por favor, hermano, hermana, examínate a ti mismo, a ti misma, si estás en la fe. ¿O no se conocen a vosotros mismos? Tú puedes engañar a todo el mundo. Tú puedes pretender. Tú puedes mostrar una fachada. Pero tú sabes cómo estás espiritualmente. Así que hago una exhortación directa y personal, particularmente a los miembros de Iglesia Bautista Trinidad. También a los visitantes. Pero sobre todo aquellos que llevan ya tiempo congregando con nosotros. Para de ser un niño necio, caprichoso, que con nada se le puede complacer. Deja de dar excusas por tu indiferencia espiritual. No es el mensaje, no es el mensajero. El problema eres tú. Si un pastor no hacía bien las cosas, por eso no crezco. Si viene alguien que las quiere hacer mejor, es que tal cosa. No. El Señor deja claro esto. El problema es el corazón de aquellos que escuchan, pero escuchan siendo necios y caprichosos. Y esta exhortación, hermano, hermana, es por amor. Porque esa es la razón por la cual el Señor está diciendo esto a las multitudes. Es por amor a sus almas y es por amor a tu alma que te digo esto. Es por amor al destino eterno que vas a enfrentar. Es por amor a los tuyos, a tu hogar, a tus hijos. Nadie puede dirigir su hogar, nadie puede dirigir a sus hijos al Señor cuando uno mismo no está en el Señor. No se puede. Te pido que abras los ojos, que despiertes y te des cuenta hacia dónde te estás dirigiendo tú y a dónde estás dirigiendo a los tuyos. Esto es de vida o muerte. Por eso estamos hablando, hermanos míos, que esta exhortación que da el Señor Jesucristo es definitiva y final. Probablemente no haya otra exhortación que escuches en donde el Señor directamente te esté pidiendo que despiertes y tomes las cosas del Señor con seriedad, no como un niño necio. No como un niño caprichoso que no sabe ni lo que quiere. La urgencia de esta exhortación es de la más alta importancia, porque esa necedad infantil, si eres tú a quien le caracteriza este tipo de corazón, es una bola de nieve que se hace más grande a medida que avanza. Es una espiral descendente que te lleva a las profundidades de la perdición si no cambias, si no paras, si no despiertas. La necedad infantil, la inmadurez caprichosa crece y crece y crece hasta convertirse en indiferencia espiritual. Lo que nos lleva al punto número 2 en este sermón, hermanos. Punto número 2, la reprensión contundente, versículos 20 a 22. Esta es la reprensión que para aquellos que han llegado a ser completamente indiferentes, el Señor Jesucristo les dice, despierten. Mire qué dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Jesús cambia completamente el tono aquí, hermanos. Ya no describe el rechazo que está recibiendo por parte de las multitudes, sino que lo denuncia, lo señala, lo pone en la mira, lo desenmascara completamente. Pasamos de una necedad infantil ahora a una indiferencia total.
Y ese es el peligro de aquellos que están en esa situación de un corazón caprichoso e inmaduro. Corren el riesgo, están a un paso de convertirse en indiferentes espirituales. El texto dice, entonces comenzó a reconvenir. Y esta es una palabra, hermanos míos, durísima. Reconvenir significa reprender, increpar, amonestar. Esta es una palabra cargada de fuerza, con mucha intensidad y juicio divino por parte de Jesús. Es como decir, entonces comenzó a advertirles a gritos y a corregirlos con regaños para que reaccionen. Y eso es, hermanos míos, la intención de este texto. La intención de este texto para la iglesia de hoy es esto. Es Jesús gritándonos, hablándonos, corrigiéndonos para que reaccionemos, despertemos y nos pongamos a actuar en las cosas que tenemos que actuar. Porque si no, estamos en riesgo de morir siendo indiferentes espirituales. ¿Por qué hace esto el Señor Jesucristo? ¿Por qué tiene que hacer esto nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón? ¿Qué se requiere, hermanos míos, para que un hombre como Jesús, que es perfecto y anda en mansedumbre y humildad, tenga que hacer una reprensión tan dura como esta? Lo dice el versículo 20. Porque no se habían arrepentido. Esa es la razón, hermanos míos, por la cual el Señor Jesucristo hace esto. No tendría que hacer esto el Señor Jesucristo si no fuera porque tiene verdadero amor por las almas. Cristo Jesús, el manso cordero, aquí pega el rugido ensordecedor de un león. Es lo que está haciendo Jesús aquí. Es como si de pronto desde el cielo cayera un rayo entre las multitudes y los sacude absolutamente a todos. Se levanta en autoridad para denunciar el pecado de la indiferencia espiritual. ¿Sabe qué es la indiferencia espiritual? A lo mejor usted dice, no sé qué es eso. Tal vez no sabe el nombre, pero tal vez está viviendo en indiferencia espiritual. Significa, hermanos, que todo en la vida cristiana ya da igual. Da absolutamente igual. Te da igual venir a la iglesia o irte al mundo. Da igual. Da igual leer la Biblia o no leerla. Da igual. Te da igual orar o no orar nunca. Da igual. Te da lo mismo estar en comunión con tus hermanos de la fe que estar entre mundanos impíos. Da igual. Te da igual dar testimonio de Cristo que vivir como inconverso. Da igual. Da igual enseñar a tus hijos la fe cristiana o dejar que sean paganos. Da igual. Te da igual luchar contra tu pecado que amar tu iniquidad. Da igual. Pero dices, yo soy cristiano. Yo creo en el Señor. Yo sé que hay un Dios en el cielo. Si la indiferencia espiritual es tu estilo de vida, déjame decirte esto directamente. Es imposible que seas cristiano. Es imposible. Ningún verdadero cristiano vive en indiferencia espiritual. Porque lo que ha hecho el Señor es que por la fe en su nombre has venido a nacer de nuevo. Tienes un nuevo corazón que ya no es de piedra, que es de carne, y el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Por lo tanto, eso es lo que te impulsa a buscar todas estas cosas en la vida cristiana. No es porque quieres cumplir una serie de reglas, es porque el amor por tu Señor te mueve constantemente tras de Él y no te puedes separar de su palabra, de comunión con Él, de comunión con su iglesia, que es su novia, que es su esposa, con la comunión entre tus hermanos. No puedes. Por lo tanto, si ninguna de esas cosas ocurre y te dan igual, es imposible que seas cristiano. Eso no te quita el hecho de que a lo mejor valoras las cosas cristianas. ¿Te parece que son buenas? Gloria a Dios porque todavía queda un poco de moralidad en el mundo gracias al Evangelio y a las cosas que el Señor enseña en la palabra. ¿Qué va a ser de mis hijos el día de mañana? El mundo va cada día peor. Ese tipo de cosas, hermanos, entendemos que no desaparecen por el hecho de que no seas cristiano. Una persona sensata puede entender esas cosas. Pero no te confundas, eso no significa que has nacido de nuevo, no significa que mora el Espíritu Santo en ti y no significa que el día que mueras serás recibido como un hijo en gloria. Eso es para los que han nacido de nuevo, como Juan en su capítulo 3 nos dice. Es necesario
nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, escúchame por favor, no puede ver el reino de Dios. Es imposible. Estas ciudades no eran hostiles contra el reino de Dios, hermanos. No estaban persiguiendo a Jesús o a sus discípulos. Simplemente no se arrepintieron. Eran completamente indiferentes. Y la indiferencia espiritual es la forma más atrevida de rebeldía contra Dios. ¿Usted sabía eso? Es que, hermanos, vemos el pasaje y debe asombrarnos lo que Jesús nos está diciendo aquí. La indiferencia espiritual es la forma de rebeldía más atrevida contra Dios. No hay nada peor que eso. Nada peor que eso. Esta gente tomaba la predicación de Juan y de Jesús como mero entretenimiento. Yo puedo imaginarme, hermanos, a la gente que vivía en Capernaum y en las áreas en donde Jesús predicaba y ministraba, levantarse quizá por la mañana y decir, tenemos que encontrar a ese Jesús. Vamos a ver su predicación. O incluso pudiéramos decir lo mismo acerca de Juan. Vayamos al desierto, a la orilla del Jordán, vamos a escuchar la predicación de Juan. La razón es ¿por qué? Mucha de esa gente, hermanos, quizá, como dije, se levantaba por la mañana yendo a buscar a Jesús para escuchar su predicación. ¿Y sabe por qué? Vamos a ver qué va a decir hoy. Vamos a ver qué milagros va a hacer. No, es impresionante, tienes que verlo. Vamos a ver si da de comer hoy, porque, hombre, una vez multiplicó panes y peces y ahí estaba la gente alrededor de Jesús. Querían ver, querían experimentar, querían ser entretenidos, querían ser asombrados. Pero dice Jesús, pero ustedes no se quieren arrepentir. Ustedes me están tratando como un payaso de circo. A ver qué cosa tan maravillosa va a ser este Jesús hoy. Y ahí van detrás de él. Pero Jesús, hermanos, de nuevo, confronta a esta multitud y les dice, ¿es por esto que ustedes están alrededor de mí? No. Tiene que ser por un verdadero arrepentimiento. Y hermanos, de nuevo, esto es lo que ocurre en muchas de las iglesias. Y no estoy hablando, hermanos míos, de iglesias que predican mentiras. Estoy hablando incluso de las iglesias en donde se predica la verdad del evangelio. Vamos a ver qué tiene que decir hoy. Vamos a ver cómo nos explica y que, wow, nos impresione porque no habíamos entendido eso en la Escritura. Amén por todo eso, hermanos. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de entender estas cosas y aprenderlas? Si no es venir al verdadero arrepentimiento, Jesús dice, estás perdido, de nada te sirve. Y para intensificar, hermanos míos, esta reprensión, Jesús va a hacer algo impresionante. El Señor Jesús les dice a las multitudes, versículo 20 y después el 21, diciendo, esto es lo que dice Jesús, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, se hubieran arrepentido hace ya mucho tiempo. Hermanos, esto es una reprensión durísima. Note lo que dice el Señor Jesús. En Corazín y en Betsaida se habían hecho milagros que probaban, garantizaban, autentificaban que Jesús es el Dios hecho hombre. El Rey de Gloria y Mesías prometido que trae salvación a todo aquel que en él cree. Esto era directo y claro. No había, hermanos míos, la menor duda de quién era Jesús. Y dice el Señor, estas dos ciudades, estos dos lugares, Tiro y Sidón, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Tiro y Sidón. No solo arrepentido, dice en silicio y en ceniza. Significa, hermanos míos, que ese arrepentimiento hubiera sido verdadero, genuino, con dolor en el alma. El Señor Jesús está hablando, hermanos, de dos ciudades paganas, famosas, muy famosas. La gente que escuchó esto entendía qué significaba. Nosotros quizá estamos escuchando Tiro y Sidón y decimos, ok, Tiro y Sidón, ¿qué? Hermanos, Tiro y Sidón eran muy famosas por su maldad, por su corrupción, por su idolatría. Eran conocidas, de hecho, por su apasionada adoración a falsos dioses, ídolos satánicos que ellos tenían y adoraban, conocidos como Baal y Astarot. Por eso eran famosas estas dos ciudades.
Nadie les ganaba en idolatría, nadie. De hecho, en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31, nos dice que Jezabel, la perversa sin igual, Jezabel era hija del rey de Sidón. Usted quizá ha escuchado de Jezabel, y si no, ahí se lo encargo. Averigua quién es Jezabel. Fue la mujer que llevó a la idolatría a todo Israel. En el versículo 31, le repito, primer libro de los Reyes, capítulo 16, dice que Acab, hijo de Omri, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Usted sabe qué hizo Jeroboam, hijo de Nabat, y si no, se lo recuerdo. Él, en su rebeldía, levantó 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que no tenía que ir a Jerusalén a adorar. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Qué inconveniente? No, miren, los tenemos aquí junto a nosotros. Y construyó un templo y estableció sacerdotes que no eran del linaje de Leví, es decir, eran falsos. No solo eso, se inventó fiestas durante el año para celebrar a estos becerros de oro. En pocas palabras, hermanos, creó toda una falsa religión. Pero dice aquí el texto que eso no fue nada comparado con lo que hizo Acab, hijo de Omri, que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de Sidón, y entonces fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hermanos, ni qué decir de Tiro. El rey de Tiro se creía Dios él mismo. También se lo encargo, Ezequiel capítulo 28. Léase todo el capítulo 28 de Ezequiel si quiere. Pero en el versículo 2, el Señor le dice a Ezequiel que hable al rey de Tiro. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. Hermanos, cuando usted lee el capítulo 28 de Ezequiel, que de nuevo se lo encargo de tarea, usted notará qué tipo de ciudad era Tiro. ¿Y cómo acabó Tiro? ¿Qué es lo que dijo el Señor que iba a hacer con esa ciudad? ¿Y por qué este hombre, hermanos míos, este rey de Tiro se creía Dios? Como dije, si lee el capítulo 28 le quedará bien claro, pero se lo voy a decir para que cuando llegue a casa, a lo mejor quiera leer eso y se dará cuenta que es exactamente eso. Hermanos, por su prosperidad comercial. Era una ciudad absolutamente rica. Ambas, Tiro y Sidón, eran grandes potencias comerciales en todo el Mediterráneo. Controlaban rutas marítimas, acumulaban riquezas inmensas, se enriquecían vendiendo materiales, tintes, metales y productos exóticos. Ezequiel 27, de hecho, le hace el 27 también, la describe como una ciudad mercantil llena de lujo, tráfico y comercio. Esa prosperidad produjo orgullo, codicia, injusticia y explotación en todos los niveles. Decía de sí misma, yo soy de perfecta hermosura. La presunción y la arrogancia eran la característica de esta ciudad blasfema. Tiro y Sidón, hermanos, representaban lo peor que podía existir del paganismo. Y estas ciudades, dice el Señor, regresando al texto de esta mañana, habrían respondido en arrepentimiento genuino y se hubieran vuelto al Señor, buscado a Jehová, si hubieran visto los milagros que Jesús hizo en el área de Galilea. Esto está diciendo el Señor a esa gente que está ahí. Ustedes por multitudes me siguen, pero a causa de su indiferencia espiritual, como les da igual lo que se les predique, ustedes vienen a ser peor que Tiro y Sidón. Tienen un corazón más idólatra que el corazón de la gente que vivía en Tiro y Sidón. Esto golpea el orgullo de esas multitudes, hermanos. Jesús está diciendo que los paganos idólatras habrían sido más sensibles a la verdad que la gente de las ciudades donde él predicaba. Jesús usó a Tiro y a Sidón como símbolos históricos de idolatría y orgullo, y los contrastó con aquellas ciudades privilegiadas de Galilea.
Hoy, hermanos míos, tristemente tenemos que decir que ese mismo escenario es el que vivimos en la cristiandad en Occidente. Una cristiandad, una iglesia moderna, un occidente que vive bajo un brillo de luz sin precedentes, pero con un corazón cada vez más endurecido. La misma situación que el Señor Jesús está reprendiendo se repite hoy en nuestros días. Hay grandes privilegios espirituales, pero no hay arrepentimiento. Hay mucha luz, mucha verdad, pero no hay transformación. Hay predicación, pero no hay respuesta. Tiro y Sidón eran centros activos de idolatría. Rendían culto a Baal y a Astarot. La idolatría definía quiénes eran ellos. Y hoy la cristiandad occidental vive también en una grande idolatría. Más sofisticada, más moderna, pero igualmente perversa. Culto al yo, culto al placer, culto a la comodidad, culto al consumo, culto al poder. Todas esas cosas las estamos experimentando hoy, hermanos míos, y pareciera que vivimos y somos ciegos ante esas cosas. Cuando vemos y escuchamos, hermanos, la clase de idolatría y orgullo que existía en Tiro y Sidón, decimos, qué bueno que esas cosas no se dan como en el Antiguo Testamento. ¿Estás ciego? Es exactamente lo mismo. Y aún peor, dice Jesús, porque esas ciudades no tenían el evangelio. Porque esas ciudades nunca escucharon la verdad de Dios. Pero a hoy escuchas la verdad de Dios. En el día moderno se dice clara y directamente, se proclama y anuncia la verdad de la Escritura. Y gente dentro de las filas de la iglesia siguen la misma idolatría. Yo, ya lo hablamos hace rato. Es que a mí no me saludan, es que yo no sé qué, es que a mí no me atienden, es que a mí. ¿Quién te dijo que la iglesia se trata de ti? La iglesia se trata del Señor Jesucristo. La iglesia no es para servir al hombre. Es el hombre que ha entendido que su corazón debe latir para servir a su Señor. Entonces no se trata de ti. Culto al placer. Es que a mí no me gusta. Es que si lo hicieran así me gustaría más. Debemos tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos. Hemos hablado esto en algún miércoles en el tiempo de enseñanza. El ídolo del placer se llama hedonismo. No vivas en esa filosofía. No vivas en esa falsa religión. Solo hago lo que me gusta. Solo como lo que me gusta. Solo voy a donde me gusta. Solo lo que te gusta. Entonces tú no eres cristiano. Tú no conoces el cristianismo, tú conoces el hedonismo. Solo lo que me gusta, solo mi placer. Culto a la comodidad, es que es muy difícil. Tu ídolo de la comodidad te dice, no, ¿cómo crees? No hagas esas cosas, qué duro es. Y así, hermanos, culto al consumo, al poder. Donde Tiro y Sidón tenían altares visibles, el occidente tiene hoy altares invisibles. No los podemos ver. Porque como dije, ahora se ha modernizado la situación, es más sofisticado. La idolatría, hermanos, en realidad no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Y la cristiandad occidental poco a poco está sustituyendo al Dios vivo por los dioses del materialismo. Y tú no puedes hacer eso, hermano. Tú no puedes seguir por ese camino. Tú no puedes doblegarte y empezar a hacer todo lo que los demás hacen simplemente porque los demás hacen lo mismo. Tú tienes que ir a la Escritura para saber si eso es lo que tú debes hacer. Tiro y Sidón tenían riqueza, comercio, poder marítimo. Eran un imperio poderosísimo, autosuficiente y arrogante. Y la cristiandad de hoy peca al adoptar esa misma actitud. Quieren hacerse de una seguridad material aquí para decir, ¿quién es Dios? Yo no le necesito. Hermano, yo nunca diría eso. No, pero con tus actitudes y tus acciones demuestras que eso realmente tienes en el fondo del corazón. Nunca en la historia se ha tenido tanta comodidad, tantos recursos, tanta tecnología como la tenemos nosotros hoy. Pero esa riqueza no ha producido humildad, ha producido orgullo e indiferencia espiritual.
Hermanos, de verdad, es increíble cómo no tiene sentido lo que decimos. Es incongruente con la realidad. Es que no podemos porque no nos alcanza. La generación que históricamente más abundancia ha tenido en la historia del mundo somos nosotros hoy. Pero no me alcanza. Pues ¿cómo no te va a alcanzar si pierdes el dinero, pierdes los recursos, pierdes el tiempo en un sinfín de otras cosas? Hermanos, si la iglesia de antes escuchara los pretextos que ponemos para no estar verdaderamente en Cristo, se desmayarían. No sin antes morirse de risa, creo yo. Es en serio, esto es una broma, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que vivimos hoy. Nadie será, hermanos míos, nunca justificado por el hecho de decir que no podía, que no le alcanzaba, que no le gustaba. Nadie, hermanos. Los privilegios materiales no nos están conduciendo a una mayor piedad, sino por el contrario, al autoengaño de sentir que no necesitamos a Dios. ¿No es cierto que es muy triste eso, hermanos? Cuando una persona se acerca más a la iglesia, al Señor, a que oren por mí, cuando está mal. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, personas que empiezan a llegar a la iglesia? ¿Sabe por qué empiezan a llegar? Porque no tienen trabajo. Y cuando les sale trabajo, pues se desaparecen porque ya tienen trabajo. ¿Qué creemos que es Jesús? ¿Nuestro sirviente? ¿Nuestro genio de la lámpara mágica que va a cumplir con todos nuestros sueños? Y, oye, tengo este problema, resuélvemelo, ¿no? ¿Qué creemos, hermanos? Esto llega al fondo y el corazón de lo que creemos como cristiandad, como iglesia de Jesucristo. El Señor es el Rey del universo, está sentado en su trono de gloria, desde donde gobierna con poder, con autoridad y gracia infinita. Y venimos y nos postramos ante Él como siervos que somos, clamando por su misericordia siempre. No le buscamos para que atienda nuestros problemas y que Jesús resuelva. No, hermanos, le adoramos, le servimos, le obedecemos en amor. Tiro y Sidón vivían en una profunda oscuridad pagana porque ellos no tenían la ley, no tenían los profetas, no tenían el templo, mucho menos al Mesías. Hermanos, estas otras ciudades como Corazín y Betsaida tenían al Mesías predicando entre ellos y haciendo milagros, probando quién era Él. Por eso Jesús dice, ellos se habrían arrepentido, pero ustedes no quieren hacerlo. Y la cristiandad occidental moderna tiene exactamente el mismo problema. Y hermanos, lo estamos diciendo no solo para señalarlo, sino porque debemos entender que hay que luchar contra eso y acabar con eso. Somos la generación y estamos en el lugar del mundo con más Biblias por familia, más iglesias por ciudad, más teología al alcance de la mano, más predicaciones en línea, más recursos espirituales que cualquier generación que jamás haya existido antes. Y aún así, somos indiferentes espirituales. Iglesias medio vacías, doctrinas diluidas, adaptadas para agradar a los mundanos, ministerios centrados en el yo, iglesias que ya no predican el arrepentimiento, cristianos nominales sin ninguna evidencia de conversión. Cuando estudiamos, hermanos, la historia de la iglesia con verdadero temor, nos damos cuenta de esta realidad. Nunca antes se ha tenido tanta luz como la tenemos nosotros hoy, y nunca antes se ha respondido tan poco como estamos respondiendo hoy. ¿Qué dice esto, hermanos míos, de lo que somos como generación? ¿Qué dirían los antiguos? ¿O qué van a decir las generaciones futuras? ¿En serio tenían todo eso? Sí, teníamos todo eso, al alcance de la mano. La Biblia que quieras. Sacas tu teléfono, clic, clic, clic. Amazon Prime, 3 días está en la casa. O sea que no tenían que dar su vida, ni los quemaban en hogueras, ni los perseguían los leones por hablar la verdad, no.
Nada de eso. O sea que no traducir toda la Biblia a escondidas para que no lo agarrara el gobierno y lo ejecutara. No, nada de eso. Usted se mete a estos sitios web en donde uno puede consultar la escritura y le hace clic a la versión que quiera leer y es inagotable el número de opciones que tiene. Y ya nada más usted le da ahí y la lee. Y la respuesta entonces seguramente es que por multitudes venían al arrepentimiento. No. Les daba igual a estas personas, a esta generación le da completamente igual. Completamente igual. Esto no se queda así, hermanos. El Señor nos dice que esto tiene sus consecuencias. Versículo 22. Por tanto os digo, note el por tanto, eso es súper importante, hermanos. Por tanto, ¿qué quiere decir? Ya que todo esto está ocurriendo, ya que les da igual todo, ya que no importa si viene Juan o viene Jesús, no importa si somos severos, no importa si somos amorosos, no importa nada, simplemente no quieren arrepentirse, dice el Señor, por lo tanto, el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Esta frase, hermanos, destruye la idea de que todo juicio es igual. No lo es, hermanos. Jesús enseña grados de juicio, grados de condenación, grados de severidad. No es lo mismo, hermanos míos, asesinar a alguien que robarse un pedazo de pan. No es lo mismo. Ambas cosas son pecado, desde luego. Y ambas cosas serán condenadas por Dios, por supuesto. Pero los grados de condenación y juicio son diferentes. El juicio no solo es mayor debido a una mayor perversidad, sino que es directamente proporcional a la verdad recibida. Es decir, que por un lado, por supuesto que a mayor perversidad en el acto del pecado, mayor condenación. Pero no solo eso, a mayor conocimiento de la verdad, el ignorar esa verdad nos condena de una manera más profunda. La luz de la verdad que es ignorada y rechazada multiplica el grado de culpa. No solo la aumenta, hermanos, la multiplica. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Vamos a suponer que usted tiene 10 más 10. ¿Cuánto tiene? Pues 20. Eso es aumentarla. Jesús dice, no va a aumentar el grado de juicio por mayor luz recibida durante tu vida. La va a multiplicar. No es 10 más 10. Es 10 por 10. Mientras que 10 más 10 es 20, 10 por 10 es 100. Intensidad a un grado mayor a causa de haber tenido la verdad y no haberse arrepentido. Este es un principio central del Evangelio, la responsabilidad proporcional a la revelación. Eso solo significa, hermano, más conocimiento, más Biblia, más Evangelio, más todo aquello que está delante de ti para que vengas a la verdad. Y si no vienes, y si no te arrepientes, y si no dejas de ser un indiferente espiritual, la condenación se multiplica a un grado inimaginable. Nadie será condenado, hermano, por no recibir luz, solo por rechazar la luz que sí recibió. Así que, hermanos, los que estamos aquí, la exposición constante al Evangelio no salva. No es suficiente, hermanos, solo venir y escuchar. La exposición constante al Evangelio no salva a nadie. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo como respuesta personal al Evangelio que escuchas, eso es lo que salva. De tal manera que no puedes estar aquí sentado y decir, bueno, ya cumplí, ya llegué. De nada te va a servir eso el día del juicio. Porque mira lo que dice Jesús, que hay un juicio. Hay un juicio, dice el día del juicio. No dice a lo mejor quizá van a enfrentar. No, dice el día del juicio. Él sabe que hay uno. Punto número 3, hermanos. La ruina condenatoria, versículos 23 y 24. Esta es, hermanos, la ruina definitiva, final y eterna. Esto ha ido escalando. Primero comenzamos viendo esta reprensión que hace Jesús a esos corazones inmaduros, caprichosos, que nada los satisface. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Dice Jesús, el peligro es este. En algún punto, si tú continúas así, vas a convertirte en un indiferente espiritual. Pero no te quedas como indiferente espiritual, sino que
Lo que continúa después de esto es la condenación. Dice el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Wow, hermanos. No sé cómo se sienta usted cuando, por ejemplo, está en un lugar y de pronto que le dijeran por nombre, y tú, fulano de tal, y todos voltean a verle. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí con esta ciudad. Ya no está hablando de las ciudades. Dice, y tú, Capernaum. Y aquí podemos decir, y tú. Podría ser el nombre de cualquiera de nosotros que estamos aquí. Ponle tu nombre. Esta predicación es para ti. No es cierto que muchas veces hay personas en el servicio y salen y están enfadados, están molestos. Es que el pastor lo dijo por mí. Claro que lo dije por ti, pues ¿por quién más? A ti es quien te predico. No lo dije pensando en alguno que está escuchando una predicación en Facebook. No, por ti lo estoy diciendo, hermano, hermana. Claro que es por ti. Por eso dice aquí, y tú ponle tu nombre. No vaya a ser que tú seas una de estas personas. Recuerda, la reprensión, la exhortación, el llamado de atención, la corrección que hace Jesús es en amor para que despiertes, reacciones y vengas a Cristo y no te pierdas. Eso es amor. Así que sí, hermano, si crees que es por ti, es por ti. ¿Es por quién más? No predicamos al aire, sino a la gente que está sentada aquí de frente. Esto es absolutamente personal. Cuando el Señor te llama directamente e individualmente, oír tu nombre para salvación es lo más hermoso. Pero cuando lo hace para anunciar tu condenación, es lo más aterrador que puede existir. Y esto está experimentando Capernaum en ese momento. Esas ciudades, hermanos, Corazín, Betsaida, Capernaum, cuando usted las ubica en el mapa, todas están, exceptuando Corazín, que está más al norte, todas están a la orilla del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Y si usted traza los puntos, va a ver que es un triángulo. Dentro de ese triángulo es donde Jesús ha pasado la mayor parte de su tiempo predicando. Por eso algunos comentaristas, algunos teólogos lo llaman el triángulo evangelístico de Jesús. Ahí ha pasado tiempo, probablemente más de un año. Pero en donde tiene su base de operaciones, donde Jesús tiene su casa personal, es en Capernaum. Ahí está constantemente. Y vemos en la Escritura, hermanos, que muchas veces iban a donde Jesús y lo esperaban afuera de la casa a que saliera, porque tenían enfermos, porque tenían un sinfín de necesidades que sabían que Jesús podía ministrar. Y Jesús les dice, ¿y tú, Capernaum? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Hermanos, ellos tenían a Cristo entre ellos. Y Jesús dice, porque yo estoy en esta ciudad, aquí vivo, aquí ministro, esta es mi base de operaciones desde donde todo el evangelio será proclamado. Ustedes han sido levantados hasta el cielo. Pero había un problema. Le tenían tan de cerca que se sentían seguros de que estaban bien con Dios. De todas las ciudades que pudiera haber escogido el Señor para poner su base ministerial, escogió la nuestra. Hermanos, ¿y no a veces nos sentimos así? De todas las iglesias que pudieron haber, el Señor escogió la nuestra para darnos el evangelio, la verdad de la palabra, predicación sólida, himnos, orden, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pero cuidado, porque así se sentía Capernaum. Aquí lo tenemos entre nosotros. Cuando queramos, vamos y tocamos la puerta y sale Jesús y chance hasta nos predica ese día. Quién sabe, vemos hasta milagros quizá. Qué imagen, hermanos, tan exacta de la falsa seguridad religiosa. Cerca de Cristo, pero sin creer en Cristo verdaderamente. La ciudad más bendecida se había convertido en la más indiferente y orgullosa. Lo que le llevaría a ser, dice Jesús, abatida hasta el Hades. Lo que significa que sería arrojada a las profundidades más ardientes del infierno. Capernaum, hermanos.
Capernaum. El Señor compara nuevamente a esa multitud, particularmente a Capernaum, ahora con la peor de las ciudades que ha existido en la historia humana. No hay una ciudad peor que esta que va a utilizar Jesús en su comparación. Dice, versículo 23 continúa, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este es el mismo argumento, hermanos. Pero esta declaración es aún más intensa. Debió haber caído como un verdadero terremoto en medio de la gente. Sodoma, hermanos, Sodoma y Gomorra. Símbolo universal de maldad y de perversión. Creo que hasta los inconversos han escuchado Sodoma y Gomorra y saben que, ¿no? Jesús dice que esta gente de Sodoma y Gomorra, degenerados hasta el colmo, ellos habrían respondido en fe. Si Jesús hubiera ido ahí y hubiera hecho los milagros que está haciendo en Capernaum. Esto muestra la condición mortal de la incredulidad religiosa. La inmoralidad, hermanos, es absolutamente peligrosa, pero más peligrosa aún es la indiferencia espiritual de los miembros de una iglesia, que domingo tras domingo llegan y escuchan la palabra, escuchan la verdad, escuchan el evangelio y no se arrepienten. No hay conversión, no hay frutos, no hay evidencias de salvación. Continúan siendo rencorosos, chismosos, mentirosos, ladrones, todo. No hay ningún cambio. No hay señales de santificación. No las hay. Hermanos, todos, nos lo dice la primera carta de Juan, todos tenemos pecado. Y el que diga que no tiene, tal es un mentiroso. Hermanos, pero hay una diferencia, y lo hemos hablado muchas veces antes, entre luchar, pelear, decíamos el domingo pasado, ser violentos contra el pecado que mora en nosotros, a decir no hay ninguna evidencia de salvación. A eso se refiere Jesús. No hay arrepentimiento, no hay evidencias de conversión, no hay absolutamente nada que nos indique que hay luz dentro de esa alma. Todo es tinieblas, oscuridad, perversidad. ¿Por qué? Porque son indiferentes espirituales. Este versículo, hermanos míos, es muy duro, pero es lo que nos dice el Señor Jesucristo. El versículo 24 dice, por tanto, de nuevo está el por tanto, de nuevo está la consecuencia de todo esto para una ciudad como Capernaum o una persona como Capernaum, es que os digo, dice el Señor Jesucristo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nuevamente dice el Señor, ¿qué creen que le va a pasar a Sodoma? Con toda su perversidad, con los degenerados que eran ahí. Bueno, eso no es nada. Espérate, Capernaum, a ver qué pasa contigo, por haberme tenido encarnado ahí con ustedes y no haber venido al arrepentimiento. Es mucho peor. El Señor Jesucristo, hermanos, nos recuerda que hay un día señalado para comparecer ante un juicio. Y Él es el juez de ese juicio. Hay una corte divina a la cual todo ser humano se presentará. No hay manera de evitarlo. Pero en su amor, en su benevolencia, en su misericordia, el Señor Jesucristo ha venido a abrirnos gratuitamente la puerta de escape ante ese juicio. Jesús viene y dice, no es necesario ya más que te presentes a ese juicio solo. Si vienes en arrepentimiento y fe, si te rindes ante mí, si nos ponemos a cuentas, yo voy contigo y te prometo que no irás a condenación. No habrá más juicio para ti. Pero aún así esta gente lo rechaza. Aún así, hermanos míos, la gente que escucha la predicación de Jesús lo rechaza. Y la gente que escucha la predicación desde la Biblia en esta mañana, aún mucha gente sigue en rechazo ante el Evangelio. Qué locura, qué insensatez el pensar que podemos nosotros decir, vamos a dejarlo para luego. Ay, cuando llegue el juicio yo me las arreglo. Ya habrá tiempo para arrepentirse. En el último minuto confieso al Señor y la hago. No, hermanos, no es así. No, amigo mío, no va a ser así.
Tenemos claro, hermanos, la comparación que hace Jesús con Sodoma. Tenemos claro lo que Sodoma era y cómo acabó Sodoma, hermanos. Sodoma y Gomorra no eran ciudades simplemente descarriadas. Usted sabe, ¿no? Hay lugares en cada ciudad en donde dicen, por ahí no vayas, está medio feíto. Hay que cuidarse por ahí, ¿no? No vayamos allá. No, Sodoma y Gomorra no eran eso. No eran como que, por ahí mucha delincuencia. No, era una cosa profundamente perversa, hermanos. Profundamente perversa. Eran ciudades moralmente depravadas y no solo pecaban, vivían del pecado. La corrupción no se escondía entre los rincones oscuros de la ciudad, no estaba por ahí en algún barrio que digamos no vayamos por ahí. No, hermanos, la perversidad se paseaba por sus grandes avenidas, orgullosa, insolente y desvergonzada. Eran sociedades que habían perdido todo tipo de pudor. La perversión no era la excepción, sino la regla de la ciudad. La violencia y el asesinato eran su pasatiempo favorito, literalmente. Hoy, ¿qué hacemos hoy? ¿Y si vamos a buscar a alguien y lo matamos a ver qué pasa? Vamos. La lujuria era su religión, la injusticia su modo de vida. El pecado no solo era tolerado, era promovido y celebrado. Y aquel que no lo aceptara sufría las consecuencias. Las más terribles perversiones, hermanos, no se hacían en secreto. Eran un espectáculo público que disfrutaban, de nuevo, literalmente. Literalmente. Sodoma no solo hacía perversidad, Sodoma disfrutaba de su perversidad. Se enorgullecía de su perversidad. Y con todo esto, el Señor Jesús dice que Sodoma hubiera respondido en fe si hubiera presenciado las evidencias que lo señalaban a Él como el Rey de Gloria, como el Mesías, como el Cristo. Sodoma se hubiera arrepentido y permanecería hasta hoy. Ese es el grado de comparación que está haciendo Jesús. Por eso le describo un poco lo que era Sodoma. Por lo tanto, hermanos, la peor condenación del infierno no es para los criminales más viles. No es para Hitler. No, hermanos. Es para los indiferentes espirituales más descarados, y algunos de ellos quizá están sentados hoy aquí en esta mañana. Es lo que nos está diciendo el Señor. Hay quienes llegan al servicio dominical, pues ¿por qué hay que llegar? Porque ¿qué van a pensar de mí si no voy? Porque me trajo la esposa, porque me trajo el esposo. ¿Por qué estás tú aquí en esta mañana? A pesar de que estés aquí, si hay indiferencia espiritual en tu corazón, la condenación va a ser mayor que para aquellos que estuvieron en Sodoma y en Gomorra. Hay quienes llegan al servicio dominical sin ningún tipo de preparación. Llegan, hermanos míos, a terminar de dormir sin importarles que sus almas acaben en el infierno. Es triste ver eso, hermanos. No por uno, hermanos, no por uno. Por si no lo sabía, desde acá al púlpito se ven todas las caritas. Todas. Y sí, también los ojitos. Y sí, también los que están cerraditos. También. Hermanos, sí puede parecer chiste, pero no lo es. Porque la pregunta es, ¿dónde va a acabar tu alma? ¿Dónde va a acabar tu alma? No tienes ni la más mínima preocupación por dónde vas a acabar ese día. El día en que mueras y seas llamado a juicio. ¿Qué vas a decir? Ay, es que sí lo predicó el pastor, pero ese día me dormí. Triste realidad. No fue ese día. Fue cada domingo. Cada domingo. Basta con escuchar el Evangelio una vez para poder creerlo. Una vez. Fielmente, bíblicamente, arrepiéntete y cree en Cristo. Él vino a vivir la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Él anduvo en justicia. Él anduvo en perfecta santidad y aún así fue tratado como el peor de los criminales, el peor de los pecadores, y fue colgado en la cruz del Calvario, desde la cual sufrió la ira del Dios vivo contra nosotros. Pero Él se puso en nuestro lugar. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, todo aquel que en Él cree, no se pierde, no va a condenación, no perece eternamente, viene a salvación. ¿Qué esperas para creerlo? Por amor a tu alma te lo digo, ven a Cristo.
No necesitas limpiar primero tu vida para ver después si puedes venir a Cristo. Cristo promete que si vienes como estás, Él va a limpiar tu vida. Entrégate al Señor Jesucristo. Muchos luchan con diferentes tipos de pecados. No puedes lucharlo solo. No hay en ti las fuerzas. Tu carne no puede luchar contra tu carne. Necesitas que el Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu, te haga diferente, te haga un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Cuáles son tus diferentes luchas? ¿Cuáles son? Hermanos, pueden ser escandalosos o pueden ser cosas muy pequeñas, pero tienes que venir a Cristo para cambiar. Eres egoísta, ven a Cristo. Él te va a hacer una persona generosa. Eres chismoso, ven a Cristo, para que entonces el Señor llene tu boca de cosas que valga la pena hablar. ¿Cuál es tu lucha? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y deja que Él haga su obra. Hay muchos tipos, hermanos míos, de pecados. Y mira lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Imagina qué perversidad, qué tipo de pecados escandalosos habían en Sodoma y en Gomorra. Y dice Jesús, pero si ellos hubieran escuchado el Evangelio, se hubieran arrepentido, hubieran sido transformados y permanecerían hasta hoy. ¿No quieres venir y permanecer para siempre? Ven a Cristo, ven, póstrate ante Él, entrégale tu alma como está, con tus adicciones, con tus problemas, con todo lo que hay, todos tus pecados encima de la cruz, y Él promete que dará vida eterna y te transformará. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en este pasaje. Dice, despierten y vengan a mí para que yo les dé vida. No basta simplemente con asombrarse con mis milagros. No basta simplemente con asombrarse con mi sabiduría, con mi predicación. Es que nunca habíamos visto un hombre predicar así, decía la gente. Eso no es suficiente. Aunque es verdad, no es suficiente. Sino que produce eso. Produce arrepentimiento. Ven a Cristo hoy por amor de tu alma. Por amor de tu alma, ven a Cristo. Pero hermanos, miren lo que dice el Señor. Que no hay infierno más profundo que el reservado para quienes estuvieron cerca del Evangelio, pero lejos del arrepentimiento verdadero. No hay condenación más profunda que la de quien estuvo cerca de la verdad y la despreció. Sodoma jamás escuchó a Jesús. Capernaum sí, y tú también. La iglesia moderna en Occidente también lo escucha. Por eso el juicio será más severo para aquella gente inconversa que, habiendo escuchado el Evangelio, no se quiere arrepentir. En Sodoma, hermanos míos, la lujuria pagana era pública y normalizada. Era horrible. Las prácticas sexuales ilícitas estaban integradas perfectamente a la vida diaria. Era lo normal. Y ese tipo de prácticas, créalo o no, lo vea o no, lo identifique o no, están avanzando en el occidente moderno hoy. Hoy la cultura celebra abiertamente el pecado sexual, abiertamente. Hay una redefinición del matrimonio. Hay una práctica indiscriminada del adulterio. Hay una normalización del divorcio. Ya no se pregunta, ¿será divorciado? ¿Será divorciada? Ahora se preguntan, ¿cuántas veces se ha divorciado? Hay una depravación moral. Hay una promoción de la homosexualidad. El aborto se dice que es un derecho de las mujeres. Y la blasfemia contra Dios es comedia y entretenimiento. Y lo triste, hermanos, no es que el mundo ande así. Lo triste es que muchos que llevan el nombre de cristianos no muestran ningún tipo de oposición ni resistencia ante estas cosas, sino más bien se ajustan y acomodan a la generación perversa en la que viven. Y eso es lo que va a condenar Jesús. Porque sabías que eso estaba mal, sabías que esa no era la manera de agradar a Dios, sabías que el Señor te pide andar en santidad, pero bueno, es que todos lo hacen. La generación de hoy no solo tolera el pecado, lo aplaude, lo llama bueno, al orgullo de la perversión llaman amor, y tal como Sodoma y Gomorra, el pecado deja de causar vergüenza y se convierte en su identidad, la identidad de género. Y es que nuestra generación, hermanos, particularmente hablando de los creyentes, no necesita igualar cada pecado que Sodoma cometió. Basta con repetir su actitud para que merezcamos la misma o peor condenación. Es decir, ser arrogantes ante Cristo, ser indiferentes ante Cristo, despreciar silenciosamente la santidad, practicar rutinas religiosas sin corazón, asistir a servicios dominicales sin obediencia, oír la palabra de Dios pero rechazarla,
Y hay miles de iglesias, hermanos, que pueden estar llenas de personas, mientras que sus corazones siguen vacíos de Dios. ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está el tuyo? En las iglesias de hoy muchas veces Cristo es cantado, pero no es adorado en el corazón. Cristo es conocido con la cabeza, pero desconocido por el alma. Cristo es mencionado en público, pero es ignorado en privado. La generación con más luz, nosotros, puede convertirse en la generación más endurecida que ha visto este planeta. La que más ha oído puede ser la que menos responda. Y seremos responsables por ello, hermanos. La que más privilegios ha recibido sin arrepentimiento puede enfrentar el juicio más severo. La iglesia entonces hoy, hermanos, debe no simplemente predicar el evangelio, sino como Jesús hizo, llamar en una reprensión severa, una exhortación firme a despertar, a reaccionar, para que los miembros de sus iglesias no se acomoden y ajusten a las cosas que hay en el mundo. Hermanos, no basta un par de horas el domingo en la iglesia, cuando el resto de toda la semana vives inmerso en una cultura, en una generación que es perversa y que aborrece a Dios. No basta simplemente escuchar el mensaje, repito, sino venir en verdadero arrepentimiento y fe. Hermanos míos, para terminar el sermón, Cristo está llamando a su iglesia a despertar de la indiferencia espiritual, a andar en temor y en temblor ante la santidad del evangelio y a responder con arrepentimiento verdadero y una fe viva ante el Salvador que ha venido al mundo. Hoy Cristo se pone de pie entre nosotros y dice: más terrible será el juicio para aquellos que escuchan mi voz cada semana y no se arrepienten. Pero también nos dice: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Que este sermón, hermanos, no nos permita quedarnos neutrales. La única respuesta aceptable hoy es la que Cristo siempre ha demandado: arrepentimiento genuino y fe en amorosa obediencia. Que ninguno salga de este lugar, hermanos, como las ciudades de Galilea, expuestas al evangelio, pero endurecidas en el corazón. En todo caso, que salgamos como Tiro, como Sidón o incluso como Sodoma habrían salido si hubieran escuchado el mensaje de salvación, porque lo hemos escuchado hoy. Debemos salir humillados, quebrantados, pero transformados por la fe en Él. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por tu verdad. Damos gracias, Señor, por tu exhortación, Señor. Damos gracias, Padre, porque nos hablas desde tu palabra, para que en amor, Señor, despertemos del letargo espiritual en el que tu iglesia se encuentra, Señor. Padre, y lo haces porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor bendito, te pedimos que produzcas en nosotros, Señor, esa vida, Padre, para ir detrás de ti, para buscarte siempre, para no apartarnos de ti, Señor. Te necesitamos profundamente. Ten misericordia de nosotros. Amén.